sabéis que, igual que hemos hecho esa visión, esa introducción de Josep Curto y un poco la descripción de dónde están los datos, ahora llegamos a la parte más científica en la que vamos a ver, ellos son los responsables, como decía Alex antes, de meter en la botella todos esos datos, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante ver si realmente se está desarrollando una nueva ciencia de los datos, como dicen algunos, como dice O'Reilly, o realmente esto es una variación de ciencia ya existente, y de eso parece que va a ser muy interesante oírlo. Aquí yo tengo conmigo acompañando a Pepe Almagro, que es fundador de Bayes Forecast. Tengo a Luis Gregorio Moyano, que es científico de datos en Telefónica. Tengo a Jordi Torres, que es catedrático de la Politécnica de Cataluña e investigador del BSC, del Barcelona Supercomputing Center, y a David Ríos, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que vamos a ver aquí es intentar comprender si existe algo nuevo, que sea la ciencia de los datos, un poco con las opiniones de cada uno, y después tendremos 15 o 20 minutos de preguntas. Así que ahora nos sentamos y, Pepe, tú empiezas la presentación. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias en primer lugar a Soraya por organizar esta magnífica jornada y por darnos la oportunidad, como ha dicho alguien antes, de encontrarnos aquí algunos viejos amigos y algunas nuevas personas que con seguridad serán amigos en el futuro. También quiero agradecer a la Fundación Telefónica, lógicamente, y a los ponentes que me han precedido por lo que me han enseñado esta mañana, ¿no? He titulado mi presentación como con un guiño histórico, las fuentes del conocimiento y la ignorancia, una perspectiva bayesiana. El guiño histórico es, hay un artículo de Karl Popper, que es muy antiguo, del siglo XX, que se llama exactamente las fuentes del conocimiento y la ignorancia. Yo he añadido una perspectiva bayesiana porque siento que Popper sería bayesiano si no lo era, si escuchase los argumentos que quizá hoy aquí se van a presentar. La explosión de información es una explosión permanente. De eso podemos estar seguros, y esta mañana hemos tenido sobrada muestra de qué va a ser esa explosión de información. No solo porque la observación digital, los sensores, de lo que hemos estado hablando, Internet de las cosas va a estar ahí, sino porque nuestra vida es progresivamente más digital. Por tanto, podemos dar como un hecho que esa explosión va a continuar y va a continuar de forma exponencial, creciendo de forma exponencial. Lo que nos planteamos ahora es qué hacer con la gran masa de datos que tenemos. ¿Para qué los vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer con esos datos? ¿Para qué los vamos a utilizar? David Card, que es uno de los, probablemente es la persona que está detrás del término Big Data, de McKinsey. Esta persona ha dicho recientemente en un artículo en Harvard Business Review de que la clave del éxito en cuanto a Big Data es justamente la combinación de esas tres cosas: datos, modelos y transformación de las organizaciones en consecuencia, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo en esa afirmación. Pero la corriente general de pensamiento es, en gran medida, que los modelos no son nada absolutamente problemáticos, no son problemáticos. Los modelos están ahí. Incluso David Card casi llega a sugerir en ese mismo artículo que basta juntar
unos estadísticos con esas fuentes de datos, con Hadoop y después algunos programas estadísticos y tal, pues ya están los modelos. Y hay gente incluso que va mucho más lejos. Chris Anderson, que es el editor de la revista Wired, ha llegado a decir que el enorme volumen de información que tenemos pues nos exime de recurrir a las teorías e incluso al método científico, o sea que realmente los datos lo harían todo. Bueno, pues mi tesis la he escrito así, de esa forma tan antigua, y lo he hecho de forma deliberada para que vean que es una tesis y que la puedo escribir y la puedo transmitir así. Es justamente opuesta a estos criterios. Mi tesis es que los modelos son el elemento central, los modelos estadístico-matemáticos son el elemento central de la creación de inteligencia que esta revolución de la información nos permite. Son el elemento central de esta creación de inteligencia. Entre otras cosas, tratan la incertidumbre, algo que los humanos hacemos muy mal. Hay muchísimos ejemplos de eso. Condensan y operacionalizan la información, condensan, como decía Alejandro antes en la mesa previa, condensan en la botella pues la información que está en el mar de datos, ¿verdad? Y son almacenes, en el mejor sentido de la palabra, son almacenes de conocimiento y, si se me permite la expresión, también fábricas de ello, fábricas de conocimiento en el sentido de que los modelos no son entidades cerradas que se hacen y ya está, sino que los modelos son entes vivos, seres que van cambiando, que van mutando con la nueva información. La construcción de modelos de esos objetos es una tarea altamente compleja. Llevo 35 años haciendo esto, 35, no sé si exagero un año arriba o abajo, pero 35 años haciendo modelos, y esta es una tarea extraordinariamente compleja. Y una de las enfermedades que los estadísticos, con las que los estadísticos tenemos que luchar, los analistas de datos, los científicos de datos, como se dice ahora, de forma permanente, es la sobreparametrización. Esa es una de las primeras enfermedades. La sobreparametrización es poner parámetros de más, es encontrar orden donde solamente hay ruido. Es la forma estadística de la superstición. Eso es la sobreparametrización. Es una enfermedad que hace que los modelos ajustan muy bien, pero predicen muy mal. Muchos modelos no introducen el conocimiento que ya existe. Y es justamente esta es una de las cuestiones fundamentales. Aquí estamos hablando de conocimiento. Existe una gran cantidad de conocimiento. Cuando nos aproximamos a cualquier empresa, existe una gran cantidad de conocimiento previo de cómo son las cosas, de cómo funciona esa empresa, de cómo son los mercados, de cómo, y si es en un ámbito no de negocios, pues obviamente siempre existe una gran cantidad de conocimiento previo. Muchas veces se obvia esta introducción de conocimiento, y es que en gran medida la introducción de conocimiento exige de unas tecnologías, de unas metodologías y de una filosofía, que es la inferencia bayesiana, la teoría bayesiana, que todavía no es dominante. Todavía la práctica industrial hace que esa teoría bayesiana es todavía una práctica marginal. Y la tercera gran fuente de ignorancia es la ausencia de crítica. Es decir, el elemento más importante de un aprovechamiento eficaz de los datos es la construcción de modelos, pero es la construcción de modelos de forma crítica. Los modelos tienen
que cumplir un conjunto de requisitos, atenerse a un conjunto de supuestos, ser consistentes con la información previa o, en caso contrario, derribar las teorías previas. Los modelos tienen que hacer eso. Esas son, desde mi punto de vista, las tres grandes fuentes de la ignorancia. Superstición estadística sobre paternalización, no inclusión del conocimiento preexistente y ausencia de crítica. La marca de la inteligencia es la capacidad de prever. Lo han dicho se ha dicho de formas muy distintas, hasta de formas poéticas. Isaías, en el siglo VII a.C., dice: decidnos qué tiene el futuro para que sepamos que sois dioses. Y Lady Macbeth le dice a las brujas: si sabéis lo que tienen las semillas del tiempo, entonces decídmelo, habladme. Si sabéis qué grano va a crecer y cuál no, entonces habladme. Esa es Lady Macbeth. O sea, la importancia de la previsión, el hecho de que la previsión es la marca de la inteligencia, es algo reconocido. Pero la previsión está íntimamente ligada a la comprensión de las cosas. No hay previsión si no se comprende. O puede haberla sí. Puede haberla, pero es una previsión empírica, es una previsión de vuelos relativamente cortos, porque cuando fallamos en la previsión, entonces es difícil corregir, es difícil saber por qué, porque precisamente si hacemos una previsión muy empírica, pues no sabemos el porqué de las cosas. Por tanto, previsión y teoría, previsión y comprensión están íntimamente unidas. Y los modelos y las previsiones sirven para cuatro cosas fundamentales, cuatro cosas muy relevantes. La primera, para tomar decisiones. Ya antes Alejandro y los que me han precedido han situado este asunto. La primera cosa para la que sirven los modelos es para la toma de decisiones. El valor de una decisión depende de la evolución futura de las cosas y, por tanto, el valor de una buena decisión descansa en la capacidad predictiva, ¿verdad? En segundo lugar, los modelos miden nuestras acciones, miden las acciones de los competidores, miden los drivers que no podemos controlar, los que sí podemos controlar, aquellos que están en manos de otros. Miden el resultado de nuestras acciones, por tanto, son elementos justamente de feedback, ¿verdad? En tercer lugar, los modelos nos entregan de alguna forma su vida, en el sentido de que son un poco como esos pájaros, estos gorriones, canarios, que llevamos a la mina para ver si hay gas grisú. Cuando el modelo da errores, cuando produce errores, ¿verdad? En ese momento el modelo está muriendo por nosotros, está diciendo: cámbiame. Está pasando algo nuevo, esto no es así, y justamente por eso se convierten en un elemento de innovación precoz, de descripción precoz. Y finalmente hay una función importantísima, que es la contribución a la innovación. Los modelos contribuyen a la innovación porque por varios motivos. Algunos de ellos son porque ofrecen precisión donde antes no la había, y entonces se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. Ese es un canal. Hay otro canal, que es la recombinación de cosas que ya se han hecho. Probablemente tendrán una distribución de probabilidad que podemos establecer a partir de la observación de cosas que ya han pasado. Ese es otro canal. El canal más importante por el que los modelos contribuyen a la innovación es porque muchas veces los modelos nos enseñan puertas cerradas. Nos dicen: por ahí no vamos a ninguna parte. Si siguen siendo las cosas de esta manera, seguirá estando todo igual, estará todo mal. Y en ese momento los modelos nos enseñan, nos dicen: tiene usted que inventar algo nuevo, tenemos que inventar algo nuevo. La innovación, de otro lado, produce resultados a menudo desastrosos sobre la previsión. O sea, la relación es la capacidad predictiva. Los modelos empujan la innovación, y la innovación produce entropía, produce incertidumbre. Y eso es un hecho empírico y probablemente hasta lógico. Voy
a dedicar el resto del tiempo a argumentar cosas alrededor de todo esto que acabo de decir, que por supuesto es muchísimo, y mis argumentos serán todavía pobres, pero son argumentos bien de la experiencia histórica o bien de mi propia experiencia, ¿no? La primera parte es quizá muy sencilla, tiene que ver con tres cosas que están relacionadas con la aparición de innovación y la cantidad de incertidumbre que esto genera. En 1964, en una feria de Nueva York, una feria tecnológica, se presentó el Picture Phone, que era un videoteléfono. AT&T presentó esto, la gente podía hablar unos con otros y podían ver aquello tuvo mucho éxito, se hicieron muchas encuestas, finalmente en el año 70 ese Picture Phone se coloca comercialmente en Pittsburgh y se colocó a un precio de $80, si no me estoy equivocando, $80 de la época, claro. ¿Y saben cuántos se vendieron? 7. Se hizo una prueba posterior en Chicago, bajando el precio a $40 y se vendieron 41. Es decir, había habido encuestas, el producto se había probado, se había mejorado el diseño, pero la innovación misma hacía muy difícil prever. Hacía muy difícil ver cómo iba a ser el futuro. Un segundo ejemplo, quizá ya menos interesante que este primero, es el de McKinsey, cuando en el año, en 1980, pues le dice a la gente de AT&T que va a haber en el 2000 como máximo 900.000 teléfonos celulares. Era una previsión muy difícil, pero se equivocaron por un orden de 120 a 1, ¿verdad? Y uno muy reciente, todavía menos relevante desde el punto de vista de la evolución, es en Wall Street Journal, Jason Frey, que algunos lo seguirán, probablemente algunos de personas de aquí seguirán a Jason Frey, esta persona dice justamente en 2007, 5 de marzo de 2007, un lunes, dice: esto del iPhone es una tontería, porque esto de las navajas suizas pues sirve en algunas ocasiones, pero en otras no. Es decir, el tema de la convergencia no tiene sentido. Y efectivamente pues se han vendido unos 200 millones, ¿no? Y ahora mismo, me parece que ayer mismo leía que los ingresos de Apple por iPhone son mayores que los de Microsoft, por todos los conceptos. O sea que en cuanto a las fuentes de ignorancia, ya voy a citar un ejemplo de mi propia experiencia. En 2003 Telefónica Internacional me contrata para ir a Chile. No sé si hay aquí alguna persona que hasta puede haber estado en esa cosa. Me contrata porque el regulador chileno, solamente 2 minutos. Bueno, pues lo cuento el ejemplo y voy a las conclusiones. El regulador chileno ha establecido que va a modificar los precios. Va a modificar los precios y esto va a establecer las tarifas. Esto va a depender de la demanda. Cuando me contratan para eso, porque las previsiones que está viendo son tan bajas, son tan altas, que los precios de las tarifas iban a ser muy bajos. Entonces yo voy allí, veo los modelos eran desastrosos, no tenían en cuenta los efectos red positivos y negativos que existían, etcétera. Y tengo la suerte enorme de que cuando estoy escribiendo mi informe aparece los datos del año 2003, porque esto era una previsión anual, y el error era, en términos normalizados, de 4,37 desviaciones típicas, aproximadamente 6 veces en 1 millón. Es decir, algo que es un poco menor que la primera evidencia que hubo ahora recientemente del bosón de Higgs, un poco menor que eso. Y todavía esta gente decía que tenían una gran confianza técnica en la validez de sus estimaciones. Es decir, este es un poco el gran pecado. El pecado es
la falta de rigor crítico, la falta de información a priori, la falta de un modelo adecuado y la falta de rigor crítico. Y ya salto, desde luego tenía algunas cosas bien interesantes aquí que contar, pero voy a terminar con mi conclusión, con una cosa que no es una previsión, pero como las cosas que he contado son negativas en su mayor parte, quiero decir que tengo una experiencia, que la experiencia personal mía y la experiencia de otros profesionales, algunos de los cuales están aquí, es enormemente positiva. Es decir, que realmente las capacidades analíticas que están creciendo en este momento están dando resultados muy importantes. Mi previsión es que la explosión informativa va a seguir creciendo indefinidamente a tasas exponenciales, claro que sí. Que la sociedad y las organizaciones se van a poblar de modelos. Vamos a estar en un mundo, eso que estamos viendo ahora de un mundo poblado de datos, va a ser un mundo poblado de modelos predictivos. Y estos tienen que ser necesariamente abiertos y sometidos a un fuerte escrutinio crítico permanente. Y que eso va a generar grandes cantidades de innovación. Que algunos de los errores de previsión, yo confío, ¿verdad?, que algunos errores de previsión colectiva que hemos cometido, esta crisis, toda crisis realmente es un error de previsión colectiva, algunos de estos errores se van a amortiguar y algunos se van a poder eludir. Ahora bien, la tesis que sostengo y que he querido defender hoy aquí es la cercanía de esto o la lejanía de esto depende de si adoptamos los adecuados criterios, la adecuada metodología de análisis, que pasa un poco por la lucha contra esas fuentes de ignorancia que a todos tenemos enfrente, ¿verdad? Y el resultado es que si no hacemos esto, lo que vamos a estar es retrasando un mundo que es, sin duda alguna, muchísimo mejor que el mundo de ahora. Muchas gracias. Bueno, tendremos en las preguntas. Y para empezar y romper el hielo voy a hacer una pregunta que ha venido por Twitter. Y era cuando se habla mucho de los modelos predictivos, pues claro, obviamente alguien dice, oye, si ya tenemos modelos así tan buenos, y especialmente en áreas como las finanzas, ¿por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? ¿Qué pasa con los modelos? Bueno, obviamente tenía precisamente la parte que no he presentado es exactamente respecto de eso. Estamos con una gran cantidad de datos, pero socialmente hemos cometido errores muy importantes. La verdad es que esta crisis económica se puede ver de muchas maneras, pero hay una que no es, que yo creo que es importante y que es rica, y es que aquí se ha equivocado mucha gente. Es decir, es verdad que ha habido fraudes y esas cosas, porque esas cosas ocurren cuando hay una percepción del riesgo pequeña, que justamente era el error que está debajo del fraude. Lo que ocurre es que mucha de la previsión económica, cuando miras la previsión económica, pues lo que ves es que ves los organismos, el Fondo Monetario Internacional, The Economist, la OCDE, los gobiernos, los bancos, ves toda esa gente y cuando ves retrospectivamente en los errores de previsión, te das cuenta de que para una muestra de los 100 países más grandes del mundo, esas previsiones tienen un error un año por delante. Esas previsiones tienen un error típico de 2,5% porcentual. Es
En España menos, por cierto. En España estamos en 1,3 o por ahí. Pero en media, es decir, hay países como Estados Unidos, Japón mucho más, Turquía tiene un 4%. En fin, los errores de previsión económica son enormes. Y un síntoma al que tenemos que referirnos y que tiene que ver con esas cosas que estaba diciendo es que los economistas no presentan bandas de confianza. Los economistas dicen, no, es que el PIB va a ser en España, va a decrecer un 1,5%, y está muy documentado, es muy rico, pero no presentan una banda de confianza, no quieren ser criticados. Yo puedo dar estos datos porque tenemos un proyecto en el que capturamos todas esas previsiones y generamos previsiones combinadas a partir de estos usando un método bayesiano donde, en fin, no voy a explicarlo, pero tengo estos datos por esa razón. Y cuando llegó Standard & Poor's, cuando hace califica los activos de AAA, los CDOs, pues eso significa exactamente que la probabilidad de un default es de aproximadamente del 1,6 entre 10.000 aproximadamente. Se produjo un default en el 2008, se produjo default en el 28% de los casos, según estimaciones del propio Standard & Poor's, que probablemente están infravaloradas. Es decir, estábamos hablando de un error a lo mejor del 350, es decir, entre la previsión y la realidad, 350. Pero es que no tenían en cuenta ninguna información a priori respecto de la historia de las crisis económicas. Los modelos eran estáticos, una cosa tremenda. Si estás midiendo riesgo, que es una cosa fundamentalmente dinámica, tienen que ser dinámicos. Es que además no se tenían en cuenta los efectos red que se producían cuando había una avalancha de riesgo. Es decir, que estaba muy mal. Por eso el mensaje que yo he querido dar hoy aquí es que nos falta mucho. Se alinea más con los escépticos, así se quiere, que con los que creen que ya están las cosas hechas. Eso pese a que yo creo que tenemos una experiencia, seguramente todas las personas que estamos aquí y algunas más, tenemos una experiencia también de grandes éxitos predictivos, pero no podemos ocultar que realmente, pese a la explosión de datos, el momento extraordinario en el que estamos viviendo, esa explosión se está aprovechando pobremente. Y por cierto, quiero decir ya, aprovechando, porque como nos hemos hablado unos de otros, pues efectivamente yo creo que la ingeniería de datos, de hecho en mi empresa, en Valles, hay un departamento que se llama ingeniería de datos, precisamente porque es que la ingeniería de datos es absolutamente esencial en todo este proceso. O sea que cuando he puesto el acento en los modelos, no estoy negando en absoluto el extraordinario valor de todo el resto de aportaciones que se han desgranado aquí, sino estoy poniendo el acento en la pobreza de la respuesta del punto de vista de la modelación y de la decisión, que David también lo ha subrayado, de la pobreza que tienen todavía los métodos y el trabajo enorme que tenemos que hacer en ese sentido. La pregunta de José de la Piña me recuerda al que llama a un teléfono estos 807 de tarificación especial y pregunta a un adivino, va a llamar al adivino y el adivino le pregunta ¿quién es? Y dice, pues vaya adivino, ¿no? No, ahora muy en serio, en el año 95 yo tuve el honor de ver en la Escuela Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado de Argentina la biblioteca, en la que la creme de la biblioteca era la prospectiva, es decir, el resto de las cosas que hacían en inteligencia argentina eran de segundo, de tercer orden comparado, y las personas y los recursos. Luego volví en el año 2002 con el Corralito y además como volvieron a cometer el error de invitarme, volví a ver que la biblioteca estaba muy vieja, desangelada. Me interesé por los que hacían prospectiva y estaban todos colocados, unos en Visa, en especuladores, en agencias de... Es decir, te iba a preguntar la prospectiva de los prospectores, es decir, una de las cosas que me interesa de tu empresa
es su plan de negocio. Es decir, ¿qué vais a hacer el año que viene vosotros, los prospectores? Y luego, personalmente, hombre, es fácil. Si hacemos prospectología y estudiamos la vida de los que se dedican a tratar de hacer más probables los futuros más deseables y hacer planes de contingencia sobre riesgos y especulación, pues la verdad es que la vida de, no sé, de un Antonio Pulido, por ejemplo, pues es la que te ha hecho sonreír. La vida de quien en el CNI se está dedicando a hacer esto, pues es la que a lo mejor podemos hablar fuera de aquí. Yo te querría pedir, ¿qué vas a hacer el año que viene tú? Adivino. Bueno, yo no soy un adivino, claro está, yo soy un matemático, un científico, un empresario también. Y el negocio este de la previsión es un negocio realmente muy duro. Dice, no sé de quién es la cita, pero la cita es más o menos de que si quieres perder tu reputación hay varios caminos, ¿no? Uno es el juego, otros son desde el punto de vista masculino las mujeres, desde el punto de vista femenino los hombres, otro es la bebida, ¿no? Pero la forma más segura de perder la reputación más rápido es dedicarte a hacer predicciones. Entonces, claro, yo no soy un adivino, sino que lo que nosotros hacemos como empresa es enfrentarnos a problemas de previsión de un tamaño, digamos, medio alto. No es de un tamaño, por ejemplo, no hacemos exactamente, es decir, hacemos alguna previsión macroeconómica, pero nuestro núcleo de previsiones son previsiones más bien de corto plazo. Somos previsiones donde muchos de los problemas de la innovación, de las interacciones, es decir, uno de los problemas de la previsión es el problema de la previsión autocumplida o la previsión autonegada. Si yo te digo que por aquella carretera va a ir mucha gente y te lo pongo en tu smartphone y tal, pues probablemente lo que va a ocurrir es que la otra que te estoy recomendando es la que va a estar colapsada. Es decir, que las previsiones tienen, aparte de los problemas de la innovación, tienen algunos problemas objetivos que hacen que las previsiones tienen límites superiores, que tenemos que ser modestos en la capacidad predictiva que tenemos. Y este es uno de los grandes mensajes que yo quiero dar. Ahora, esta es la cuestión. ¿Qué vamos a hacer como empresa? Bueno, pues eso es una cuestión que podemos hablarlo después, estoy encantado en hacerlo, pero efectivamente creo que lo que hay que hacer en este momento es poner mucho más, es decir, aprovechar mucho más la información. Ahora lo que tenemos es mucha más información. La oportunidad que tenemos para mejorar los sistemas aprovechando toda esa información es enorme. Como ha dicho antes Alejandro, como han dicho otros, ¿no? La oportunidad es enorme. Lo que tenemos que hacer es hacer sistemas más ricos, sistemas más abiertos, menos dogmáticos, y efectivamente trabajar en esa mejora de las previsiones. Eso es, en esencia, lo que creo que tenemos que hacer. Aprovechar el Big Data. Hablando de rentabilidad, sí, tengo una pregunta para Maxi y para Javier. ¿Nos podríais dar una idea de cuál es el retorno? Sabemos lo que cuesta invertir en Big Data y en modelación. ¿Cuál es el retorno para vuestras dos compañías de invertir en modelos? Contesto yo primero. Mira, es una pregunta que yo realmente me he hecho muchas veces y he tratado de cuantificarla. No la he cuantificado nunca, pero te puedo decir que así aproximadamente el retorno es más de 10-1, seguro. Es decir, por cada millón de euros invertido en modelación, tú seguramente sacas como beneficio en términos de ahorro, en términos de eficiencia ganada, a partir de ese millón de euros, 10 millones seguro. O sea, estoy seguro, sin echar cuentas. La rentabilidad es muy alta. Y nosotros creemos que esto es algo que nuestros directivos no lo llegan a entender del todo, porque hasta ahora no han tenido, digamos, la oportunidad de verlo. O sea, pero desde hace unos años yo creo que
estamos haciendo una gran labor a nivel internacional y a nivel global para poner en evidencia este punto y lo están viendo. Y de hecho tenemos una demanda cada vez más creciente, es decir, crece la demanda de modelación, lo cual nos da a mí personalmente mucho más trabajo que antes, pero bueno.